Si nosotros no aprendemos a parar nuestra cabeza, el miedo termina haciendo más daño que el problema mismo. Los estados de ansiedad de base tienen esa emoción, el miedo. Puedo ser consciente o no, yo me siento ansioso y puedo ser consciente o no, pero de base está la emoción miedo. Miedo a que las cosas salgan mal, miedo a que explote todo, pudra todo, etc. Es la visión catastrofista. Entonces, el miedo termina haciendo más daño, ¿sí?, que el mismo problema. Se ha dicho, y yo creo que esto no es una ley científica, pero sí es una observación muy valiosa, que muchos están de acuerdo. Bueno, Pablo decía recién, retomo un poquito lo que planteaba Pablo, que por ahí muchas cosas de las que me preocupan suceden. Bueno, las observaciones en realidad van en otra dirección. Insisto, no es una ley, porque es difícil en este ámbito establecer leyes científicas, pero muchos están de acuerdo que 9 de cada 10 cosas que nos preocupan nunca suceden. 9 de cada 10 cosas que nos preocupan nunca suceden. Pero ahí me estuve agotando y enfermándome de miedo y de ansiedad por lo que podría llegar a suceder. Y esto tiene una raíz espiritual. Y vamos rapidito a esto, así pasamos a un par de distorsiones más en lo que nos queda del tiempo. La raíz espiritual, ayer algo mencionamos, y tiene que ver con esto es muy profundo y quizá entiendo que en general de entrada nos puede costar verlo. Entiendo que muchos pueden pensar, bueno, no, eso ya es más religioso que otra cosa. Y sin embargo, creo sinceramente, y mucha gente de la psicología también lo observa, que una de las raíces más profundas de esta forma de pensar es jugar a ser Dios. Una omnipotencia tal que de alguna forma jugamos a ser Dios. Porque ¿quién es el único? ¿Quién es el único que realmente puede saber qué va a pasar mañana, más adelante con esta situación? El único... A ver, si no queremos conectar con la fe, para mí, o la mirada espiritual para mí es fundamental para seguir creciendo en nuestro bienestar psicológico, pero si no quisiéramos conectar allí, quedamos simplemente en, con todo respeto, el agnosticismo. Está bien, no sé, ok, no sabemos, entonces, por lo menos desde ese lugar, paremos la cabeza. Pero si te permitís también desarrollar tu vida espiritual, tenemos que reconocer que el único, como lo entiendas a Dios, como percibas a Dios o como lo estés buscando, no importa, el único que puede saber qué va a venir allá adelante es Dios. Por eso hoy la psicología trabaja tanto con el mindfulness, un tema que ahora no me voy a meter, pero básicamente el mindfulness te propone, porque se ha observado que es sumamente terapéutico, te propone quedarte acá. Yo no es que estoy 100% de acuerdo con el mindfulness, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar es que tiene ese sentido porque psicológicamente, ¿sí?, trabajando en salud mental, esto tiene evidencia científica. Quédate acá. El mindfulness te ayuda a ir recorriendo sensaciones corporales para darte cuenta que estás acá. Te ayuda a ir conectando con lo inmediato para darte cuenta que estás acá, que la única realidad del ser humano es acá. Más allá, o no sabemos, o si desarrollamos la fe podemos confiar que hay alguien que está viendo, pero que yo no puedo. Entonces, en la experiencia más profunda es, de alguna manera, por nuestra omnipotencia, inconscientemente, conscientemente ya sería una patología, ¿no? O un delirio,
o alguna cuestión más psicopática, ¿no es cierto? Creerme todopoderoso. Pero inconscientemente, y saben, esto tiene un texto que a mí me encanta, me encanta. Si tienen a mano la Biblia, la pueden mirar en el celular de pronto, o alguien justo anda con la Biblia en papel, y podemos leer juntos lo que dice Jeremías 29:11. Es uno de mis textos, ayer le mencionaba alguno que para mí tiene un valor terapéutico precioso. Este es otro, de los que para mí son más sanadores psicológicamente, emocionalmente, mentalmente. Jeremías 29:11. Si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. Sí, Liz. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Gracias. ¿Quién estaba hablando ahí? Vamos a poner rapidito el contexto. El autor humano, por así decirlo, es Jeremías, por eso está en el libro de Jeremías, pero Jeremías tenía una conexión muy especial con Dios, como los autores de la Biblia, y iba escribiendo lo que Dios le impresionaba o le decía de alguna manera. Jeremías allí estaba pasando una situación complicadísima, personal y social, porque todo el pueblo de Israel en ese momento estaba en una crisis total, estaban asediados por los babilonios, ya estaban colapsados, no podían enfrentar las fuerzas de Babilonia, etcétera, etcétera, y Dios les decía: acepten, es tremendo el libro de Jeremías para estudiarlo desde la mirada de aceptación y resignación saludable. Para aceptar es lo que hay ahora y sobre esto trabajo. Y Dios le dice: van a tener que aceptar lo que les está pasando, pero agrega esto. Vamos a volver a leerlo. Pero pido, perdón, Lisi, si alguien más lo puede leer, porque quiero chequear si alguien tiene otra versión, porque en alguna otra versión cambia un poquito. Sí, por favor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias. Me resulta contundente este texto porque dice claramente que ¿quién es el que sabe? En algunas versiones directamente arranca con un yo grandote. Bueno, acá también, porque yo sé. Ese es un énfasis de parte de Dios. Jeremías tenía la cabeza a mil. Y tenía razones, ojo. Le vuelvo a dar acá a la derecha a Pablo, que hay situaciones donde uno es válido estar preocupado. Ahí es donde yo propongo separar, bueno, ante esta preocupación, ¿qué es lo que puedo hacer de manera concreta, razonable, sin aplastar mis fuerzas ahora, poniéndome metas demasiado ideales, etcétera, etcétera? Jeremías tenía razones. Estaban los babilonios allá afuera, estaba todo muy mal, él mismo estaba preso en ese momento porque lo habían acusado de sedición, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice, aún en esa situación, para Jeremías, para tu cabecita, Jeremías. Podrás ser muy profeta, podrás ser muy espiritual, Sergio me va a entender, podrás ser pastor, líder espiritual, pero Jeremías, para tu cabecita. Porque acá el único que sabe soy yo. Yo soy Dios. Me encanta, insisto, la contundencia del texto. Yo sé, Jeremías, poné tu nombre, yo pongo el mío. Rodrigo, entregame esa carga mental, porque vos no sabés, 9 de cada 10 cosas que te preocupan nunca suceden, o por lo menos no suceden como te hiciste la película y te agobiaste. Empezá a trabajar esto, Rodrigo, de entregarme esas películas que te están agobiando y enfermando, porque el único que sé, yo sé, dice Dios. Y además de saber el texto, cómo termina diciendo, los planes que tengo para vos, mi querido hijo, mi querida hija, no son de calamidad, no son de destrucción, son de bienestar. ¿Saben qué? Finalmente los babilonios se metieron a Jerusalén, tiraron todo, fueron cautivos, pero Dios reelaboró eso para que termine siendo de bien, de paz, de crecimiento a pesar del dolor y finalmente de salvación, el mayor bienestar.
el más pleno y trascendente a largo plazo para esa gente. Así que no es fácil, pero qué importante empezar a trabajar más esto de entregarle a Dios lo que nosotros creemos que va a ser así o así, y no sabemos. No sabemos. Después hay otros textos que los vamos a pasar para poder meternos un poquito en los dos esquemas finales, pero hay textos muy importantes para revisar de cómo aprender a confiar en Dios, cómo desarrollar la fe. Y quiero proponerte que por un momento, antes de pasar a la siguiente distorsión cognitiva, que la vamos a pasar muy rapidito, para ir a la última con la que vamos a cerrar, quiero proponerte que por un momentito vuelvas a mirar esas preocupaciones que anotaste. ¿Sí? Toma un momentito de nuevo, volvé a mirar esas preocupaciones y volvé a preguntarte cuánto de esto realmente es porque está sucediendo o cuánto es porque mi cabeza está a 1000 y yo creo que va a ser así o asá. Estoy gastando tanta energía en desesperarme porque y si pasa esto y si pasa lo otro y las energías se me van por ahí en lugar de venir acá y decir, bueno, ¿hoy qué puedo hacer? ¿Cuál sería este pasito sencillo al punto pero que puedo activar? Esta meta mínima pero medible y observable. Hago esto y vas a ver que tu cabeza va a dejar de correr tanto allá, va a estar más acá, vas a gestionar mejor tus energías, vas a ir dando pasos más sabios, más inteligentes. Y si encima le permitís a Dios que te ayude, vas a ver que el panorama se va a abrir. Eso mirando las preocupaciones que anotaste. Vamos con esta distorsión cognitiva que vamos a pasar muy rapidito, pero la quería mencionar y en los minutos ya de cierre vamos con la última. Esta ha sido llamada filtro negativo y está bastante claro por qué se llamaría así, ¿no es cierto? Se la ha definido de forma muy sencilla, que es valorar una situación por sus aspectos negativos, que a veces son los menos, son más los positivos, pero me concentro tanto en lo negativo que teñí toda la situación de negativo y es una porquería la situación. ¿Sí? Porque globalicé ese pensamiento. De hecho, el pensamiento característico de la persona que sufre depresión es un pensamiento global hacia lo negativo. Algo está mal, piensa que todo está mal. Algo le fue mal, piensa que siempre le va a ir mal. Se equivoca en algo, se siente culpable de todo. Entonces, ir dándonos cuenta de esto nos ayuda a ir revirtiendo esos estados que nos hacen tan mal, ¿no? Mentales y emocionales. El filtro negativo nos avisa de esto. Es una tendencia. Como una situación tiene algo de negativo, está bastante, en realidad todas las distorsiones cognitivas están bastante relacionadas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que anoche hablábamos del esquema todo o nada? Claro, no salió como yo esperaba, no respondió totalmente a mis expectativas, listo, no sirve para nada. Decíamos ayer, vivimos buscando la foto perfecta y no entendemos que la vida se trata de una película, no de una foto. La vida se trata de procesos, no de resultados. Bueno, el filtro negativo es una forma de pensar que está bueno que nos demos cuenta que nos puede estar pasando y tiene que ver con la visión en tubo. ¿Qué es la visión en tubo? Muy sencillito. Lo planteamos así. Es cuando vos te enfocás tanto en algo que o te preocupa o te enoja o no te gusta, que te levantás pensando en eso. Te dormís pensando en eso. Estás todo el día pensando en eso. Tu vida finalmente se reduce a eso. ¿Por qué? Porque es lo único que mirás. Visión en tubo. Es como si miraras permanentemente por un tubo emocional. ¿Vieron cuando uno agarra un tubo físico, algo, ¿no? Un tubito y mirás por ahí? Obviamente ves un pedacito. El resto del panorama desapareció. Emocionalmente nos pasa lo mismo. Puede parecer una pavada, pero nos pasa tanto. Si nosotros no aprendemos a meter la pausa, decíamos ayer, y me encanta este pensamiento, por eso voy a insistir,
Dios dejó un día de reposo, un séptimo día, porque si fuera por nosotros, no sabemos parar. Si Dios no te ayuda a meter la pausa, no lo vas a lograr. Así te tomes las vacaciones paradisíacas o el día perfecto para descansar, no vas a poder, porque esto solamente para con la ayuda de Dios. Por eso Dios desde la creación estableció un día para parar, para reflexionar. Cuando vos aprendés a parar, a reflexionar, vas recuperando el panorama un poquito más amplio. Si no vivís con este tubo, hacé la pruebita. Me gusta hacerlo en algún taller acá. No nos da el tiempo y se salvaron, pero traigo tubitos de esos, ¿vieron? De los rollos de cocina, ¿sí? Y entonces todos agarran ese tubito y empiezan a caminar por el salón. Imagínate, yo me mato de risa, los autitos chocadores, todo un desparramo, porque obviamente ir por la vida mirando solo un pedacito, desastre. Pero así emocionalmente nos pasa. Estamos tan enojados con algo, estamos tan preocupados por algo, le damos demasiada atención, energía mental y emocional a algo, que se nos achica el panorama de la vida y llegamos a creer que nuestra vida es solo eso. Una porquería. Y caímos en el filtro negativo. ¿Cómo salir del filtro negativo? Bueno, obviamente esto nos deja en una insatisfacción permanente. Me gusta esta frase que dice, bueno, bastante poético, pero nos puede ayudar a pensar. No ven la rosa, pero observan con atención las espinas del tallo, dice otro autor, Anatole France. Si exagerásemos tanto nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían su importancia. Tiene valor, creo, ¿sí? Porque tenemos la tendencia a exagerar nuestros problemas en el sentido de ponerle tanto el foco y caer en esa visión en tubo. Sería una locura, pero dicen que loco en realidad es el que quiere obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Así que hagamos una locura distinta. ¿Por qué no empezamos a exagerar nuestras gratitudes? Alguna cosita positiva que te pasó, ¿por qué no le empezás a poner más energía como para exagerarla? A ver, acá hay gente futbolera, ¿o no? Pocas veces gritamos alguna alegría como gritamos un gol, ¿o no? ¿Por qué no empezamos a gritar un poquito más? Y la gente piense lo que piense. Salgo a la calle, claro, en el gol puedo gritar desaforadamente porque está todo el mundo gritando. Pero cuando te pasó algo bueno, salí a gritarlo también. Bueno, sabrás dónde y cómo. Pero, ¿por qué no gritárselo a Dios? ¡Gracias, Dios! O a alguna persona, algún ser querido, ir y abrazarlo. No, ok, qué bueno. No, celebralo, porque es sanador. Pero tenemos como ese radar negativo activado. Como que nos quedamos a ver, un ejemplo muy sencillo. Te pasaron 10 cosas buenas en un día X, ¿no? Te pasaron 10 cosas buenas, por decir algo. Y te pasó una mala. Terminás el día pensando en cuál. Todo negro. Te pasaron 10 cosas buenas. Y esto, muy sencillo, pero muy importante, la terapia de la gratitud. El Salmo 103, si alguien lo puede leer rapidito y vamos a la última. Estamos bien con el tiempo, pero quisiera que nos queden unos minutos más. Vamos a terminar 9:30 como ayer, pero que nos queden unos minutos más para el último esquema. ¿Alguien puede leer Salmo 103, versículo 1 y 2? Este sabio consejo escrito hace 3000 años, ¿sí? El libro de los Salmos fue escrito en el 1000 a.C. Es tan importante hoy para la salud mental, espiritual. ¿Quién lo puede leer? Salmo 103, 1 y 2. Sí, por favor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias. ¿Será que Dios necesita que lo alabemos, que lo reconozcamos, que le agradezcamos? ¿Él lo necesita o nosotros lo necesitamos? A ver, perdón, ¿no? Pero Dios puede vivir sin tu agradecimiento. Pero Él le importa tu agradecimiento porque sabe que te va a hacer bien. Y el texto es muy significativo porque dice,
¿Notaron el versículo 2? ¿Sí? Dice, trata de acordarte más o menos. ¿Dice eso? No olvides que ninguno. Así como ponemos toda una energía mental para normalmente ahí darle vueltas y vueltas y quedarnos ahí rumiando lo negativo, Dios nos propone, ¿por qué no pones un poquito más de energía mental para no olvidarte ninguna de las bendiciones que te estoy regalando? Insisto, es tan sencillo como sentarte a escribir un ratito, hacer una listita de esas cosas que damos por sentadas hasta que las perdemos. Y ahí nos damos cuenta, ¿cómo no valoré más? ¿Cómo no disfruté más? No sé, que me podía levantar, que podía andar, que podía salir, que podía hacer esto, que podía hacer lo otro. Qué rápido, por ejemplo, nos olvidamos de la pandemia. De pronto, de la noche para la mañana, no podías salir a la vereda, no podías hacer una caminatita, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta lo que significaba eso. Ya se nos pasó el miedo, el susto, la angustia, y capaz que ahora vamos caminando por la calle, hoy una tarde preciosa, sol, tantas cosas para agradecer, pero no, voy apurado. No, voy apurado pensando en mi problema. Dios, porque sabe que lo necesitamos, dice, repasa, querido hijo, querida hija, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Terapia de la gratitud, bueno, son más textos que nos hablan de la terapia de la gratitud y vamos a la última distorsión cognitiva. Y para esta última, o antes de pasar a esta última distorsión cognitiva, volvé a mirar esas preocupaciones que tenés anotadas en la hojita y pregúntate. Es una pregunta difícil. Pregúntate. En realidad, no, son dos niveles. El primer nivel de la pregunta no es tan difícil, el segundo es más difícil, que lo voy a plantear en esta distorsión final. Ahora el primer nivel no es tan complicado, pero hay que hacerlo. A pesar de estas preocupaciones, ¿qué cosas puedo hacer mi listita para agradecer? Es cierto, esto, aunque ya tratamos de despejar un poquito el panorama, puede ser que de estas tres preocupaciones, cierto porcentaje tiene que ver con mi rigidez de todo o nada, cierto porcentaje tiene que ver con mi tendencia al catastrofismo, por eso estoy tan preocupado, preocupada. Tratando de despejar un poquito esa parte, bueno, sí, quedó el problema, capaz que un poco más liviano, espero, esto hay que seguir trabajándolo, pero a pesar de este problema o estas preocupaciones, ¿qué cosas he dejado de ver, que no tendría que haberlas dejado de ver, para agradecerlas, para conectarme con ellas, para no recortar mi vida visión en tubo y creer que mi vida es solo este problema o estos problemas que me preocupan? Mi vida tiene más cosas y yo estoy siendo injusto conmigo mismo. O sea, estás siendo injusto con vos mismo, injusta con vos misma, de recortar tu vida a eso cuando tu vida es mucho más rica. Entonces, hacer este ejercicio, ahora no, pero para que te lo puedas llevar, al lado de esas preocupaciones, haz tu listita de 3, 5, 10 cosas que últimamente no estás agradeciendo. A veces, ¿sabés qué nos ayuda a hacer este ejercicio? Pensar qué cosas puedo llegar a perder, y ahí recién me daría cuenta de la riqueza que tenía y no lo agradecí, no lo disfruté. Otra forma también por ahí dura de hacer este ejercicio es mirar hacia atrás qué cosas tendría que haber agradecido y no las agradecí. Y hoy me lamento no haberlas agradecido. O las hubiese valorado más. O no fui consciente lo feliz que era, o simplemente que podría haberlo agradecido. Y conectate ahora a qué cosas sí podés agradecer todavía. Terminamos con la última distorsión cognitiva, llamada falacia de justicia. ¿Por qué la quería dejar para el final? Les decía anoche que
podemos hablar de unas 8 a 10 distorsiones cognitivas, que acá el tiempo de este breve taller, seminario, no nos daría, por eso elegí 4, que me parece que son muy nucleares, que si trabajamos acá, lo demás también lo vamos a ir descubriendo y creciendo y fortaleciéndonos, y esta es la 4. Dijimos entonces todo o nada anoche, catastrofismo anoche, que la terminamos hoy, filtro negativo, así rapidito, y entonces terminamos con falacia de justicia. ¿Qué es la falacia de justicia? Bueno, una definición un poco, pero la vamos a entender juntos, ¿sí? Bueno, esto es sencillo, sino que ahora lo que viene a continuación, pero acá está bueno, es bien sencillo. Creer, recordemos, distorsión cognitiva, un esquema mental rígido, una forma de ver el mundo que yo normalmente no soy consciente, decíamos ayer, porque ya es mi temperamento, sí, ya soy así, pero también de chico recibí modelos que fui aprendiendo sin darme cuenta. Papá, mamá actuaban así, estaban, no sé, siempre con esta aprensión, estos temores, me inculcaron temores o me inculcaron demasiada exigencia o lo que sea, me fueron atravesando esas formas de ver la vida, cosas que me pasaron, etcétera, etcétera, y se me formaron esquemas rígidos. Este esquema rígido tiene que ver con creer que todo debe ocurrir en la vida de la manera que yo considero que sería justo. Y que si no es así, entonces es injusto. Entonces acá, bueno, acá pueden aparecer frases como, no es justo. No hay derecho, etcétera, etcétera. Ahora vamos a tratar de entender un poquito más qué implica esto. Acá es donde la siguiente información puede ser un poquito difícil de seguir, pero lo vemos juntos. Dice este autor, este psicólogo, que nuestro concepto de lo justo, nuestro concepto de qué tendría que ser justo, se transforma en patológico cuando, al medir con él la realidad, y esto incluye el comportamiento real de los demás, ¿sí? Yo pienso que tendrían que tratarme así, y es injusto que me traten de otra manera. Al tratar de ir por la vida con ese concepto de lo que sería justo, si esa forma de pensar me conduce a experimentar más sufrimiento del que la vida ya por sí, por ser vida, tiene, estamos ante un problema. Estamos ante una cuestión patológica. Es decir, este autor plantea que nuestro concepto de justicia puede generarnos sufrimiento innecesario si no lo revisamos. Pararme en la vida de que, a ver, me gusta mucho, creo que el mismo, como lo dice, no, es otro autor. Acá está de forma más didáctica. Esperar que el mundo nos trate bien, con justicia, con equidad, solo porque somos buenas personas, equivale a que el toro no nos corneará solo porque somos vegetarianos. Imagínate que vas por el medio del campo, ¿no? Y te encontrás, yo no sé si es un mito o es real, de que cuando vas con algo rojo, peor. Ponele, vas con algo rojo y te vio el toro. ¿Sí? Y no sé si serán los dibujitos, nunca me pasó, pero que lo que pasa es que empiezan a escarbar con la pata y a bufar y se te viene. No sé vos, yo no me quedaría a explicarle al toro, mire señor toro, yo soy vegetariano, no me meto con su familia, así que no tiene por qué atacarme. No tiene sentido, corre, saltá el alambre, porque pretender que la vida nos trate necesariamente bien porque yo trato de hacer las cosas bien, no funciona necesariamente así, porque es como pretender que el toro no me acornee porque yo soy vegetariano. Saben, acá hay una cuestión espiritual muy profunda y por eso yo quería cerrar con esto. Ahora vamos a ver 2 o 3 cositas para cerrar sobre esto, pero animarte a que sigas buscando respuestas espirituales, porque los terapeutas nos tratan de ayudar y lo hacen lo mejor posible en el consultorio sobre esto, pero la respuesta
más profunda solamente la encontramos desde lo espiritual. Lo que subrayo ahí de lo que compartiste es que en lugar de quedarte rumiando tu malestar porque te trataban injustamente, te moviste de ese lugar, que ahora lo voy a poner un poquito eso en la pantalla, y viste desde qué otro lugar actuar. Muy bueno, muy bueno. Ahora, esto tiene que ver con la pregunta. Por ahí en relaciones interpersonales, cuando fueron injustos con nosotros, pero por ahí por otras situaciones de la vida. Cosas que vos sentís que son injustas. Una enfermedad, un accidente, lo que sea. ¿Por qué a mí? Esto lo conocemos. ¿Cuál sería la pregunta alternativa? ¿Por qué no? ¿Para qué no? Nos aparece normalmente la pregunta alternativa ¿para qué? Y está bueno, pero antes de la pregunta ¿para qué? Yo les propongo, allá atrás lo dijeron, creo que Juan Cruz fue también, que se hagan la pregunta, que trabajemos un poquito con la pregunta ¿y por qué no? Y después pasamos al ¿para qué? Porque si no es como que nos queda un vacío sin llenar, un salto ahí que a veces cuesta dar. Pasar automáticamente, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Está bueno, pero antes revisar un poquito, ¿y por qué no? ¿Sabes? Porque no se puede llevar una visión catastrófica. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho el otro, y empezar a pensar posibles panoramas que no ocurrieron. Sí, más que una visión catastrófica, sería una visión culpógena, que está bueno darme cuenta cuando me empiezo a enredar en, y si hubiese hecho esto, dicen, está bueno que lo hayas mencionado, Pablo, dicen que así como en la primaria o en el colegio nos daba mucho dolor de cabeza conjugar esos verbos en potencial, el hubiera, hubiese, etcétera, que en la vida también un dolor de cabeza podernos a conjugar esos verbos. Si yo hubiese hecho esto, si hubiese... Otra vez estamos en terreno imaginario que está bueno darnos cuenta, que más que visión catastrófica es una visión culposa o culpógena. Tampoco nos va a sumar. ¿Qué pasa si nos preguntamos qué pasó? Si lo haces desde el lugar, es difícil poner esta palabra razonable, porque hay que trabajar mucho para encontrar ese equilibrio de lo razonable, pero vamos a usar el término. Si lo haces de un lugar razonable, me gusta más la palabra maduro. Desde el lugar de la madurez, de lo maduro, de quiero aprender, quiero pasar en limpio lo que me sirva, genial, genial, porque estás capitalizando esa situación negativa de una forma positiva, aprendiendo. Pero saber dónde poner el límite, insisto, a veces con nuestros puntos ciegos no lo podemos hacer, necesitamos pedir ayuda de, no, pará, ya está, pasé en limpio lo que podía pasar, ahora es de flagelarme si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, y ahí ya no tiene La sentido. realidad es que pasó para poder cambiar lo que pasó. Ahí está, muy bueno. Ese es el camino. O es una de las formas, ¿sí? Ahora, antes de para qué, ¿por qué no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Cuento así rapidito una experiencia en terapia de grupo. No era terapia de grupo, era un grupo psicoeducativo, que es diferente, ¿no? No es que hacemos tanto terapia, sino que compartimos, aprendemos. En este caso era un grupo de manejo del estrés. Y cada uno estábamos abriendo el grupo y cada uno contaba qué le estresaba. Y cuando llegó el momento de una chica, contó una situación que la verdad que no queríamos seguir el grupo, porque lo que le había pasado a esa chica era terrible. La verdad que nos impactó a todos, mucho sufrimiento en su historia de vida. Pero cuando estábamos todos callados, impactados, esta chica, antes de entregar, digamos, la palabra al que seguía en la ronda, solamente agrega, pero yo cambié mi pregunta. Y lo decía con mucha paz. Yo cambié mi pregunta. Dejé de preguntarme por qué a mí y he aprendido a preguntarme por qué no a mí. Estoy viva, estoy en esta vida donde pasan cosas, me pasó a mí, me puede pasar. Hay mucha sabiduría y mucha profundidad, porque nos puede pasar. Ustedes conocen esa historia de un amigo que se vivía quejándose con el otro amigo y el otro era muy amigo, pero ya en un momento hasta los amigos se cansan. Dice, vení, vamos a un lugar donde creo que
te pueden ayudar. Y bueno, este estaba ya tan entregado que lo siguió al amigo. ¿Y dónde lo llevó? A un cementerio. ¿Quién lo iba a llevar en el cementerio? No, pero este amigo le dice, mira, todos los que están acá ya no tienen ni un problema. Se le terminaron los problemas. Así que pensalo. Bueno, ese amigo dice la historia que de ahí empezó a darse cuenta un poquito más. Mientras estemos vivos, tenemos una visión idealista de que no nos tendría que pasar, pero saben que esta vida es así. Yo les decía recién que esto en terapia se trabaja mucho. Falacia de justicia es una de las cuestiones que más los terapeutas trabajan. Esa indignación para con la vida, de por qué no tengo una vida tan buena como quisiera, o no me salen las cosas, o me pasa esto tan negativo. Y yo respeto obviamente y valoro, soy psicólogo también, ese lugar, pero te puedo asegurar, te lo digo de corazón, creo que la respuesta más profunda solo viene desde lo espiritual. Cuando vos te das cuenta que esta vida, voy pasando ya, bueno, salir de la zona de víctima o de autovictimización, lo que contaba un poquito Juan Cruz hoy, pero seguir creyendo en qué, en que aunque hay un montón de variables en esta vida que no puedo manejar y me puede golpear un accidente, me puede golpear una tragedia, me puede golpear una enfermedad que me dan ganas de gritar y está bien que grite, ¿por qué a mí? Y luego tratar de trabajar para darme cuenta, ¿y por qué no a mí? Le pasó al vecino, le pasó a aquel. Obviamente que nadie quiere que le pase, pero estamos vivos y en esta vida. ¿Saben? Esto con los duelos se trabaja mucho, es muy importante. Cuando alguien está muy enojado porque perdió una persona, una pregunta clave es, ¿hubieses preferido, para no tener que sufrir como estás sufriendo ahora, no haber tenido esa persona en tu vida? Pensá un poquito. Si no la hubieses tenido en tu vida esa persona, hoy no estarías sufriendo. Y cuando uno se mete en eso se da cuenta, no, ¿sabes qué? Me cuesta mucho, pero no hubiese renunciado a esto porque fue muy importante para mí, aunque ahora tenga que sufrir. Y de alguna manera el sufrimiento y el dolor se termina transformando en un homenaje a esa persona o a eso, una vida que fue o es tan importante. Me genera dolor, pero lo elijo. No estoy hablando de algo patológico, perdón. No estoy hablando, sí, de dependencia emocional, relaciones tóxicas, sino de algo, de alguien, ¿saben? Y la versión más profunda de esto está en la Biblia. La Biblia nos dice que Dios, sabiendo es difícil entenderlo y nuestra mente limitada no lo va a terminar de entender, por lo menos en esta vida, sabiendo que creándonos, dándonos vida, podían pasar cosas dolorosas y pasaron, que llevaron al mismo Hijo de Dios a la cruz. Dios nos ama tanto, el amor termina siendo la fuerza más grande y más sanadora y la que realmente le da sentido a la vida finalmente, que Dios aceptó. Es difícil entender el sufrimiento de Dios, pero es un hecho cuando uno lee la Biblia, y los teólogos estudian mucho esto, el sufrimiento de Dios es real. Dios elige eso con tal de seguir amando. Nosotros podríamos decir, no quiero esta vida. El milagro de la vida, el amor de la vida implica que nos van a pasar cosas. A veces uno siente, no quiero, pero cuando logramos revisar más profundamente podemos llegar a decir, gracias Dios. ¿No es cierto? Porque tengo una vida. Tengo la posibilidad de vivir, de luchar, de amar, de seguir adelante. Y entonces, seguir creyendo que puede haber un sentido. Esta es una historia muy linda que no la voy a contar ahora. Quizás la conocen, esta chiquita conocida como la niña del napalm, ¿sí? Cuando se tiró esa bomba de napalm en Vietnam y le quemó la ropita porque hierve todo, quedó con esas cicatrices, pero reconstruyó su vida, ¿sí? Y terminó siendo embajadora de la UNESCO con esta fundación para ayudar a niños víctimas de la guerra. Me gusta lo que ella dice. Mi foto es un símbolo de... Porque esa foto que tuvo un premio... ¿Cuáles son estos premios de
fotografía Pulitzer, reconocidísimo, la foto de ella como nenita ahí atrás. Ahora de grande ella dice, mi foto es un símbolo de guerra, pero mi vida es un símbolo de amor, esperanza y perdón. Ella se podría haber quedado en el ¿por qué a mí? Y lo transformó en una historia llena de sentido. El fuego de las bombas quemaron mi cuerpo, dice ella. La habilidad de los doctores repararon mi piel porque quedó con cicatrices por todos lados. Y ella dice, pero el amor de Dios fue lo que me curó más profundamente. Para a pesar de no tener una respuesta de ¿por qué ella con 7 años, creo que 7 tenía que estar ahí justo cuando cayó esa bomba que la transformó en la niña del napalm con ese desastre? ¿Por qué ella? 50.000 veces se habrá preguntado, ¿por qué yo justo tengo que ser la niña de esa foto? Finalmente llegó a elaborar esto para pasar seguramente, ¿y por qué no a mí? Y ahí sí, el para qué. Y termina siendo esta historia de vida maravillosa. Nadie dice que sea fácil, pero es una historia de vida maravillosa. Y cerrando, yo les recomiendo de corazón que revisen después el Salmo 73. Ahí una persona sumamente espiritual y profunda como Asaf también se enoja con Dios y con la vida y dice, ¿por qué a los malos le va bien y los que tratamos de hacer bien las cosas, desastre? Y hay un texto clave en este salmo cuando Asaf dice, hasta que entrando en tu santuario pude empezar a entender. Una vez más lo digo, en el consultorio se puede trabajar muy bien, pero solo cuando entras a la visión trascendente de la vida, la presencia de Dios, empezamos a entender que hay un gran conflicto entre el bien y el mal, y ese gran conflicto nos puede golpear, pero hay respuestas profundas que le pueden dar sentido a nuestra vida. Que Dios nos bendiga y podamos seguir trabajando en buscar, y estoy seguro en encontrar esas respuestas que nos van a hacer muy bien. Muchas gracias y hasta pronto, Dios mediante. Muchas bendiciones. Y